¿Quién fue realmente Poncio Pilato? ¿Por qué lavó sus manos en el momento más decisivo de la historia? ¿Fue un simple funcionario romano o un hombre atrapado entre la política y su conciencia? La historia de Poncio Pilato no solo aparece en los evangelios, también ha sido debatida por historiadores, teólogos y millones de creyentes a lo largo de los siglos. ¿Tomó la decisión correcta? ¿Pudo haber salvado a Jesús? Hoy vamos a descubrir juntos quién fue este personaje clave en la pasión de Cristo y que nos revela su historia sobre el poder, el miedo y la verdad. Pero antes de comenzar, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas más historias que marcaron el mundo y que siguen hablando a nuestros corazones hoy. Ahora sí, prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar podría cambiar tu forma de ver uno de los momentos más impactantes de la historia. Nunca imaginé que mi nombre quedaría atado a uno de los juicios más recordados de la historia. Pero todo comenzó mucho antes de ese día, en una tierra compleja, feroz, impredecible, Judea. El Imperio Romano, mi imperio, parecía eterno. Pero la verdad era otra. Las provincias se agitaban. Las tensiones políticas crecían. Las fronteras se incendiaban con rebeliones, y Roma exigía orden a cualquier costo. Judea no era cualquier territorio. Allí la religión lo era todo. Un solo Dios, un solo templo, un solo pueblo, y un odio silencioso hacia nosotros, los romanos. Gobernarla era como caminar sobre ascuas. Cualquier error, cualquier gesto, podía encender una revuelta. Me enviaron allí como prefecto. Representaba la autoridad de Tiberio César. Era la ley. Pero también era extranjero, impuro a sus ojos, odiado sin haber dicho una palabra. Mi labor era clara: recaudar impuestos, mantener la paz y aplacar cualquier rebelión antes de que naciera. Pero la paz, en Judea, era una ilusión frágil, tan frágil como el polvo que cubría sus calles. En medio de esa tensión permanente, mi nombre se convirtió en sinónimo de poder y de miedo. Y aunque muchos creían que yo tenía el control, la verdad es que, desde el primer día, sentí que esta tierra me devoraría vivo. Lo que no sabía era que dentro de esa tierra, caminaba un hombre que cambiaría la historia. Un hombre llamado Jesús. Antes de Judea, antes del juicio, yo era simplemente Pilato, hijo de Roma, criado entre mármol y disciplina, en una sociedad donde el deber superaba al deseo. No nací en cuna noble, pero la ambición puede abrir puertas que la sangre no alcanza. Mi nombre resonó en los oídos de Sejano, el poderoso consejero del emperador Tiberio. Fue él quien me dio la oportunidad de gobernar Judea. Algunos decían que era un regalo, otros, un castigo disfrazado de honor. ¿Sabía yo lo que me esperaba en ese rincón ardiente del imperio? No. Pero como soldado, había aprendido a no temer lo desconocido. Había servido en las legiones, recorrido tierras extrañas, visto caer a hombres y a ciudades por decisiones que se tomaban en un susurro. Mi esposa, Claudia Procula, viajó conmigo. Mujer culta, de sueños intensos. Ella presintió desde el inicio que Judea no sería un destino, sino una sentencia. A veces, en la madrugada, despertaba sudando frío. Ten cuidado con ese pueblo, me decía. Hay un fuego que no puedes apagar. Pero yo, como todo romano, creía en el poder de la espada y del decreto, no en profecías. Lo que no sabía era que mis decisiones ya no me pertenecían. Judea me esperaba, y en su centro, un conflicto que no podría gobernar solo con leyes. Porque muy pronto, no estaría frente a un rebelde más, sino frente a un hombre que muchos ya llamaban el Mesías. Gobernar Judea fue como intentar detener una tormenta con las manos desnudas. Al llegar, entendí que aquí no bastaba con imponer el orden. Había que sobrevivir al orgullo religioso, a las intrigas del Sanedrín y a los rumores que ardían como antorchas en los callejones de Jerusalén. Los judíos no eran como otros pueblos del imperio. No adoraban a nuestros dioses, no doblaban la rodilla ante César, y lo más inquietante, no temían morir. Porque para ellos, morir por su fe era vivir. Apenas tomé el poder, quise demostrar autoridad. Ordené colocar escudos con el rostro del emperador dentro de Jerusalén, como se hacía en otras provincias. Para Roma, era un acto de lealtad. Para ellos, una blasfemia. Se amotinaron. Miles se arrodillaron frente a mi palacio y ofrecieron sus cuellos desnudos, diciendo que preferían morir antes que permitir aquella profanación. ¿Cómo gobernar a un pueblo que no teme al poder, sino al pecado? Más tarde, intenté financiar un acueducto con dinero del templo. El agua fluyó, y también la sangre. Las protestas se multiplicaron,
y tuve que reprimirlas con fuerza. La tensión crecía, como una cuerda a punto de romperse. Yo era la ley de Roma, pero aquí, el verdadero poder estaba en su fe. Y fue en medio de ese caos, de esas tensiones eternas, que comenzaron a hablarme de un hombre distinto. Un maestro, un profeta, uno que sanaba enfermos y ponía en duda a los poderosos. Cada decisión que tomaba en Judea era como encender una mecha. Incluso el más mínimo acto podía ser interpretado como una ofensa o una amenaza. Ellos vivían por su ley, una ley antigua, escrita en piedra y fuego. Y aunque yo era el prefecto, mi autoridad chocaba constantemente con la de sus líderes religiosos, los sumos sacerdotes, los fariseos, los ancianos del Sanedrín. No eran soldados, pero manejaban multitudes como si fueran legiones. En más de una ocasión intentaron tenderme trampas políticas. Me provocaban, me espiaban y luego elevaban quejas ante Roma. Aseguraban que yo ofendía sus costumbres, que gobernaba con brutalidad. Y no estaban del todo equivocados. En una revuelta, di la orden de actuar con dureza. Muchos murieron. Roma exigía paz, y yo la mantenía, aunque costara sangre. Pero esa paz era frágil, artificial. La desconfianza entre nosotros crecía. No me querían. Y yo, a decir verdad, tampoco los comprendía. Fue entonces cuando el nombre de Jesús comenzó a surgir en los rumores. Decían que predicaba en aldeas, que hablaba con autoridad, que sanaba en sábado, que llamaba hipócritas a los líderes religiosos. No parecía un revolucionario, pero su palabra tenía poder. Un poder distinto. Y aunque aún no lo sabía, mi vida y la suya estaban en curso de colisión. Porque pronto me lo traerían. No como profeta, sino como reo. Y el juicio que definiría mi nombre estaba por comenzar. Aquel amanecer era como cualquier otro, hasta que llegaron. Los sumos sacerdotes, con sus túnicas impecables pero los ojos llenos de urgencia, irrumpieron en mi sala del pretorio. Traían a un hombre maniatado, con el rostro golpeado, pero sereno. Era Jesús. Me dijeron que era un blasfemo, que alborotaba al pueblo, que se proclamaba rey. Me pedían que lo condenara, pero no tenían pruebas. Solo acusaciones. Si no lo matas, no eres amigo del César, insinuaron. La amenaza era clara. Si dejaba libre a un presunto rey, me exponía a una acusación de traición. Lo miré. No tenía aspecto de rey, ni de criminal, pero tampoco suplicaba. Lo interrogué. Le pregunté, ¿eres tú el rey de los judíos? Su respuesta fue desconcertante. Mi reino no es de este mundo. No encontré en él culpa alguna, ningún crimen, ninguna amenaza, solo una extraña paz. Salí y les dije, no hallo delito en este hombre. Pero ellos no buscaban justicia, querían sangre. Era la víspera de la Pascua. Tenía la costumbre de liberar a un prisionero. Pensé que si les ofrecía elegir, lo dejarían ir. Les propuse a Jesús o a Barrabás, un asesino. Eligieron a Barrabás. Gritaban como bestias, «Crucifícalo, crucifícalo». Y en ese momento, supe que mi autoridad no significaba nada. El juicio apenas comenzaba, pero mi alma ya sentía el peso de una decisión imposible. Lo llevé de nuevo al interior del pretorio. Solo él y yo. Esperaba encontrar miedo, pero vi calma. No desdén, no desafío. Solo una extraña compasión, como si él me conociera más de lo que yo me conocía a mí mismo. Le pregunté, ¿no oyes de cuántas cosas te acusan? Volví a insistir, ¿no sabes que tengo poder para soltarte o para crucificarte? Y entonces habló, con una firmeza que me dejó helado. No tendrías ninguna autoridad sobre mí, si no te fuera dada de arriba. Sentí como se quebraba algo dentro de mí. Ese hombre no rogaba por su vida, me estaba mirando con misericordia. Quise liberarlo. Lo hice azotar, con la esperanza de calmar al pueblo. Lo presenté ante ellos ensangrentado, coronado de espinas, envuelto en una túnica púrpura, una burla grotesca de realeza. «He aquí al hombre». Grité. Pero no bastó. Querían su muerte. Y cada vez que me oponía, ellos alzaban su voz. «Si lo sueltas, no eres amigo del César». Entonces, ella vino. Claudia, mi esposa. Me envió un mensaje. «No tengas nada que ver con ese justo. Hoy sufrí mucho en sueños por causa suya». Todo en mí gritaba que lo dejara ir, pero todo afuera gritaba que lo condenara. Y así, el juicio más importante de mi vida, ya no era contra él.
Era contra mi conciencia. Gobernar con justicia es fácil, hasta que el pueblo deja de escuchar. Afuera, el clamor se volvía ensordecedor. Eran sacerdotes, mercaderes, ancianos, jóvenes, todos gritando al unísono: «Crucifícalo». Ya no era un juicio, era una sentencia colectiva. Lo más peligroso de Judea no eran sus armas, era su unidad cuando creían que Dios estaba de su lado. Intenté razonar con ellos. Les recordé que yo no hallaba culpa alguna en él, pero cada palabra mía parecía encenderlos más. Y entonces soltaron la amenaza que me congeló la sangre: «Si sueltas a este, no eres amigo del César». Eso no era solo una frase, era una advertencia directa. Roma no perdonaba a los que toleraban rebeldes. El eco de una denuncia podía significar mi caída, mi exilio o algo peor. El poder que creía tener se resquebrajaba en mis manos. Gobernaba, sí, pero con la espada de Roma sobre mi cuello. Vi en ese momento que no estaba juzgando a Jesús. Estaba protegiendo mi posición. Estaba defendiendo mi vida. ¿Y quién no lo haría cuando todo está en juego? Y sin embargo, mientras ellos gritaban por muerte, él permanecía en silencio, sin odio, sin temor. Ese silencio me perseguiría por el resto de mis días. Aún me quedaba una decisión por tomar, una que marcaría la historia y sellaría mi conciencia para siempre. No sé cuántas veces he revivido ese momento. Mandé traer un recipiente con agua. Lo puse frente a todos. Me lavé las manos, como símbolo, como intento. «Soy inocente de la sangre de este justo», dije. «Allá vosotros». Pero el agua no limpia la conciencia. Aquello fue un gesto para el pueblo, no para mi alma. Lo sabía. En el fondo, lo sabía. Ellos respondieron sin titubear: «Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos». Entonces lo entregué. Lo vi alejarse rodeado de soldados. Lo vi cargar el madero. Lo vi caer. Y no moví un dedo. Aquel mediodía, el cielo se oscureció como si el universo mismo llorara. El velo del templo se rasgó. La tierra tembló. Y un centurión, endurecido por 1000 batallas, murmuró temblando: «Verdaderamente este era el Hijo de Dios». ¿Qué había hecho? La política me salvó, pero el alma me la dejé en ese juicio. Desde entonces, cada noche cierro los ojos y veo ese rostro. No de dolor, sino de amor. No me gritó, no me maldijo. Solo me miró, como quien perdona antes de ser herido. Y por eso, el agua no bastó. Nunca lo hará, porque me lavé las manos. Pero no me libré de la culpa. Después de aquel día, todo cambió. Goberné un poco más, sí, pero ya no era el mismo. Las calles de Jerusalén seguían agitadas. Las tensiones crecían. Y yo, aunque seguía vistiendo la toga del poder, me sentía desnudo por dentro. Un nuevo conflicto con los samaritanos fue la chispa final. Se reunieron en masa sobre un monte sagrado, y yo, temiendo una rebelión, envié tropas. Murieron muchos. Demasiados. Las quejas no tardaron en llegar a Roma. Me llamaron para rendir cuentas ante el mismísimo Tiberio. Preparé mi defensa, dispuesto a explicar mis decisiones. Pero el emperador murió antes de que pudiera presentarme. Y ahí quedé, suspendido en el vacío del poder. Sin cargo, sin respaldo, sin camino. Roma, que me había dado un destino, ahora me olvidaba. Algunos dicen que fui desterrado. Otros, que me obligaron a quitarme la vida. Yo solo sé que, desde el día que firmé la sentencia contra aquel hombre, algo dentro de mí se quebró. No podía mirar el sol sin pensar en aquel mediodía oscuro. No podía escuchar una multitud sin recordar esos gritos: «Crucifícalo». Y no podía ver el agua, sin sentir que mis manos seguían manchadas. Pero incluso en mi caída, su mirada me perseguía. No con condena, sino con una pregunta que aún hoy no puedo responder. ¿Por qué no lo defendí? Después de mi caída, ya no hubo historia escrita, solo susurros. Algunos dicen que me quitaron la vida por mis errores. Otros, que fui exiliado a una región remota, solo, con el peso de mi conciencia como única compañía. Hay quienes cuentan que me volví loco, que cada noche me lavaba las manos una y otra vez, buscando quitar algo que el agua no borra. Pero también existen leyendas distintas. En Etiopía, por ejemplo, dicen que creí, que después de ver su muerte y escuchar rumores de su resurrección, entendí quién era en realidad, que me convertí, que busqué el perdón. Yo no lo diré,
porque esta historia ya no es mía, es tuya. Tú, que escuchas mi voz, que miras atrás en el tiempo y piensas, ¿qué habría hecho yo si estuviera en su lugar? Tal vez hoy no estás frente a un tribunal ni ante una multitud sedienta de sangre, pero quizás sí estás frente a decisiones difíciles, frente a la presión, al miedo, a lo que piensan los demás. Y entonces, te harás la misma pregunta que me hice yo, pero con una diferencia. Tú aún tienes tiempo. Yo fui Pilato. Goberné una provincia, dicté una sentencia, y me lavé las manos. Pero tú aún puedes elegir no repetir mi historia. Y así termina esta historia. La historia de un hombre que tuvo el poder en sus manos, pero no el valor en su corazón. Poncio Pilato no fue un monstruo, ni un mártir. Fue un reflejo de lo que todos podemos ser cuando el miedo nos hace callar, cuando la presión nos hace ceder, cuando la verdad está frente a nosotros, y decidimos mirar a otro lado. ¿Crees que Pilato fue víctima de las circunstancias o responsable de su decisión? Déjame tu comentario aquí abajo. Cuéntame qué te impactó más de esta historia. Si tienes preguntas, dudas, o quieres que hablemos de otro personaje bíblico que marcó la historia, escríbelo. Este canal está hecho para reflexionar, aprender y crecer juntos. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal y activa la campanita para que no te pierdas ningún nuevo capítulo. Aquí no solo contamos historias, buscamos el propósito detrás de cada una. Gracias por llegar hasta el final. Nos vemos en el próximo episodio, donde cada historia nos recuerda que siempre hay una decisión por tomar.